Muchas gracias, señor presidente. Compañeros asambleístas, creo que es importante analizar sobre todo lo que tiene que ver con los mecanismos, procesos, procedimientos que tiene este proyecto. Y efectivamente debemos coincidir con los compañeros de la comisión y con la presidenta en cuanto a que efectivamente este proyecto no advierte el tema de que no debe ser orgánica este proyecto de ley por la propia Constitución. E inclusive consideramos que efectivamente hay algunas inconstitucionalidades, además que hay algunas inconsistencias en el proyecto. Aquí se ha hablado incluso de los principios de la presunción de inocencia, del debido proceso, con lo cual coincidimos que se estarían violentando en algunos parámetros incluso del propio proyecto. Inclusive creo que el análisis debe ir justamente en este proceso, en el tema de las medidas cautelares que debemos asumir frente a algunos eventos ilícitos, sobre todo con bienes muebles, inmuebles, etcétera, que podían en algún momento necesitar de una acción más radical en función de combatir la corrupción o de poder impedir incluso la enajenación de bienes, la venta o el traspaso a terceros. Yo creo que este análisis que han hecho la mayoría de compañeros nos advierte que efectivamente el proyecto ha tenido un sinnúmero de inconsistencias y que debe ser obviamente mejorado, debe ser obviamente cambiado en algunos aspectos. Y en eso coincidimos con la compañera presidenta. Pero yo creo que debemos siempre pensar en que nuestro pueblo, el pueblo que no entiende de conceptos a veces, nuestro pueblo inteligente que tiene una doctrina, no tanto sino una doctrina de pedir justicia y de aplicación de la ley para combatir la corrupción. Porque las leyes que hacemos aquí son leyes para todos. Aquí no es que estamos pretendiendo hacer leyes para un sector determinado. Todos los ecuatorianos que pretendan incurrir en actos ilícitos tendrán pues también que aplicársele esta ley. Por eso es que aquí debemos, compañeros, ser serios. Yo pongo como ejemplos de la doctrina del pueblo que quiere cambios, que necesita cambios. Preguntémosle si se siente de agrado de ese incremento salarial, que para nosotros no es incremento salarial los $18. La compensación por la inflación no es un incremento salarial, es compensar un salario que está depreciado por la inflación. Es decir, no hay incremento salarial ahora. Del trabajador, del que saca la madre, del que todos los días va con la esperanza de un cambio. Y le preguntamos qué le parece con los Raúl Carrión y sus asesores. 1.357.000 millones en menos de 2 años. Yo creo que esas cosas son las que tenemos que combatir y nos hace bien, compañeros, combatir estas acciones de los atracadores de los dineros del Estado. Y esa ley tiene que ser para todos. Es decir, que hayan demandas internacionales, etcétera. Ya nuestro pueblo no entiende de eso y no pretendamos asustarlo a nuestro pueblo con esas cosas. Nuestro pueblo quiere y debemos, creo, no tanto podemos, sí, pero no debemos archivar el proyecto. Debemos buscar, sí, procesos, formas, mecanismos, pero el espíritu de la ley, yo creo que hay que conservarlo, hay que mantenerlo. Necesitamos un cuerpo legal que viabilice el combate a la corrupción y a los actos ilícitos. Un cuerpo legal que nos permita, en todo caso, recuperar bienes del Estado que han sido, obviamente, esquilmados, producto de actos ilícitos y obviamente a través de actos de corrupción. Imagínense ustedes, preguntémosle a nuestro pueblo si puede olvidar, por ejemplo, quienes disfrutan las fortunas de este país, mal habido, y puedo denunciar nomás, quienes estuvieron en el salvataje bancario, los banqueros que no están en la cárcel, no que están en Miami y en otros países, aquellos banqueros que disfrutan de estos dineros depositados incluso por el Estado. No se puede olvidar los casos como el arroz con gorgojo, la securitización de la deuda, las planchas de acero, los carros de basura, Ecohospital, los juguetes de trapo, flores y miel, la mochila escolar, el pago de la deuda externa. Es decir, tenemos una innumerable lista de acciones ilícitas que han atracado los fondos públicos. Por eso es que esta tendencia democrática, patriótica y de izquierda debe, compañeros, recuperar la credibilidad hacia el pueblo y obviamente hacer una ley que nos permita combatir, señor presidente, compañeros asambleístas, los actos ilícitos y toda esta historia
del atraco al erario y al patrimonio nacional. Este tema del peculado, de la concusión, del cohecho, del narcolavado, del narcotráfico, etcétera, deben, compañeros, advertirnos. Tenemos que hacer, nosotros tenemos algunas propuestas como MPD para incorporarlas ahí, porque así nos parece que debemos recuperar cosas, por ejemplo, y que la ley tiene que establecer. Si recuperamos bienes sujetos a la extinción de dominio, podemos entregarle, por ejemplo, tierras a las universidades para que hagan sus granjas, o tierras para el campesino, para que la siembra, para que desarrolle la producción. Los recursos de la deuda externa, compañeros, tienen que ir a la cárcel todos los expresidentes y exministros, pero no solo a la cárcel, como hemos dicho, debemos recuperar ese dinero, esos recursos que están en los bienes de aquellos que han usufructuado. Por eso, señor presidente y compañeros asambleístas, me parece que con todas las observaciones hechas aquí, lo que el pueblo requiere es que le demos una iniciativa y sobre todo que le demos muestra de que queremos combatir la corrupción, los actos ilícitos, la historia de la doctrina del atraco a los dineros, fondos públicos e incluso al narcolavado, etcétera, etcétera. Por eso yo creo, compañeros, que tenemos que reflexionar en función de estos elementos que se han dicho aquí, que salvando las inconsistencias, inconstitucionalidades, manteniendo los principios jurídicos, le demos una señal al pueblo que queremos terminar con esta triste historia de la corrupción en el país. Eso queríamos plantear, compañero presidente, y estaríamos de acuerdo con lo planteado con el compañero Félix Alcibar. Muchísimas gracias, señor presidente.